noches, mis amados hermanos, Dios me los bendiga y buenos días para los países que es de día y buenas tardes para los países que es de tarde. Vamos a estar leyendo en San Juan, capítulo 3, versículo 16. Leemos la palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo se sacrificó por nosotros, mis amados hermanos. Jesucristo se sacrificó para que nosotros lo amáramos. Jesucristo se sacrificó para que fuéramos salvos. Jesucristo se sacrificó para que nosotros no estuviéramos pecando. Jesucristo se sacrificó para limpiar nuestros pecados. Jesucristo se sacrificó para que no tuviéramos más enfermedades, mis amados hermanos. Así que si nosotros nos enfermamos y creemos en Dios, nosotros nos vamos a sanar y no vamos a morir de esa enfermedad. ¿Por qué? Porque si tenemos fe, nosotros nos vamos a sanar, mis amados hermanos. Y si algunos hermanos en Cristo están en pecado, pídanle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se sacrificó para que no pecaran más y para que esos pecados no los llevaran al infierno y no los llevaran a la muerte. Así que, mis amados hermanos, recuerden que Dios los salvó y que Él murió en la cruz por ustedes. Así que ya dejen de hacer esas cosas, ya dejen de tener la fe por abajo, tengan una fe alta y tengan la esperanza y crean en Dios. ¿Por qué? Porque si no creen en Dios, si tienen una esperanza baja y si tienen la fe agotada, nada bueno va a pasar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que creer en Dios. Si no creemos en Dios, nada bueno va a pasar en nuestras vidas, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que creer en Dios porque Él es el único que nos va a salvar. Él es el único que nos va a ayudar. Él es el único que en los momentos difíciles está ahí para cuidarnos. Él es el único que en la tristeza Él nos va a animar. Él es el único que en la aflicción está para cuidarnos y protegernos y quitarnos esa desesperación, esa aflicción y ese dolor en nuestro cuerpo. Él es el único que confía en nosotros y el único que nos ama. ¿Por qué? Porque Él es el que se sacrificó por ti. Y alguien que no confía no se sacrifica por uno. Por eso nosotros, mis amados hermanos, tenemos que confiar en Él como Él confió en nosotros. Tenemos que creer en Él como Él cree que nosotros podemos seguir adelante. Como Él cree que nosotros podemos dejar la tristeza. Como Él cree que nosotros podemos dejar de pecar. Como Él cree que nosotros podemos tener bastante valor para estar en los reinos de los cielos y ser un buen evangelista, un buen predicador o un buen cantante. Él cree en nosotros para poder avanzar. Por eso nosotros tenemos que creer en Él. Tenemos que creer que Él nos va a salvar. Tenemos que creer que Él nos va a cuidar. Tenemos que creer que Él va a estar ahí en todo momento de nuestras vidas. Tenemos que creer que Él estará ahí, nos cuidará en todo lugar, en todo momento, en todo pensamiento. Dios está ahí. Y Dios nos cuida. Aunque no creamos, Dios nos cuida. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y Dios en todo momento estará con nosotros. Dios en todo momento estará ahí. Él estará ahí para cuidarnos y hacer que nosotros nos gocemos en Él. ¿Por qué? Porque muchas veces los cristianos están tristes por los problemas financieros. Muchas veces los cristianos están tristes por las enfermedades, porque su hija está enferma o su hijo está enferma, o su esposo o su esposa están enfermos y están muy graves. Muchas veces esos cristianos están tristes por esas personas. Y no nos dejan, y esos pensamientos no nos dejan orar bien, no nos dejan ayunar bien. ¿Por qué? Porque la preocupación y la tristeza rodean nuestro cuerpo y nos dan una desesperación. Y si nosotros creemos en Dios, esa desesperación y esa tristeza se nos va a ir de nuestro cuerpo, se nos va a ir de nuestra alma. Así que nosotros tenemos que creer en Dios, porque si no creemos, no vencemos. Si no creemos, no tenemos. Si no creemos, no conseguimos la solución para las cosas. Por eso nosotros tenemos que creer para obtener la paz. Tenemos que creer para vencer la batalla. Tenemos que creer, mis amados hermanos.
Tenemos que creer para conseguir la solución en los problemas. Tenemos que creer, porque si no creemos en el que nos salvó, en el que se sacrificó por nosotros, si no creemos en Él, nada bueno va a pasar en nuestras vidas. Si no creemos en Él, muchas personas se quedarán en el rato. Si no creemos en Él, muchas personas pueden ser secuestradas o muchas personas le pueden pasar muchas cosas malas. ¿Por qué? Porque podemos decir que somos cristianos, pero no ser unos buenos cristianos. Decir, soy un cristiano, pero no hacer las cosas que debe hacer como un cristiano. ¿Por qué? Porque muchos cristianos lo único que van a ir es a la iglesia, es a dormirse, o es a robarse la ofrenda del pastor, o a enamorar las jovencitas de la iglesia. Por eso nosotros, mis amados hermanos, tenemos que ser buenos cristianos. No debemos enamorar a las mujeres de la iglesia, no debemos robarnos la ofrenda del pastor, no debemos dormirnos en el culto, debemos escuchar la prédica, debemos ser un siervo fiel y no debemos robarle al pastor ni a Dios. ¿Por qué? Porque si le robamos a alguien es como si le estuviéramos robando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todos nosotros y Dios nos creó a todos nosotros. Y al crearnos a todos nosotros, todas las cosas que nosotros conseguimos, en realidad es Dios que nos las da. Y si nosotros le robamos algo a alguien más, estamos robándole a Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue el que le dio eso a esa persona. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que creer en Dios y debemos respetar los 10 mandamientos. Debemos hacer las leyes de Dios y debemos creer en Él. Y no debemos reírnos en lo que estamos en el culto, no debemos empezar a hacer chismes en lo que estamos en el culto, no debemos hacer cosas malas en el culto. ¿Por qué? Porque el culto es sagrado. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está ahí. Y si Dios está con nosotros y si Dios está en el culto, nosotros tenemos que respetar y tenemos que creer en Él. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros en todo momento, en todo lugar y en toda situación. Dios estará con nosotros. Por eso nosotros, mis amados hermanos, no debemos pecar. Por eso nosotros, mis amados hermanos, si vemos algo, no debemos agarrarlo. Nosotros, mis amados hermanos, tenemos que ser buenas personas y además de buenas personas, buenos cristianos y buenos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que nada más le hacemos daño al cuerpo y que nuestra alma está limpia y que nuestra conciencia también, pero por la noche sientes remordimiento de aquel mal que hiciste. Por la noche tu alma carga todo el mal que tu cuerpo hizo. Y tu cuerpo no solo sufre por aquellos males, también tu alma, tu espíritu y tu conciencia. Por eso nosotros no debemos hacer cosas malas, porque te vendrá el remordimiento, te vendrá la conciencia y te vendrá la tristeza. Por eso nosotros tenemos que creer en Dios y recordar que Dios estará con nosotros en todo momento y Dios está ahí para protegernos. Por eso nosotros tenemos que siempre estar con Él, nosotros siempre tenemos que estar cantando, nosotros tenemos que estar predicando, evangelizando, adorando, hasta ayunando, vigilando, haciendo cultos. Pero lo importante es que alabes a Dios, mis amados hermanos. Lo importante es que alabes a Dios, al Dios que te creó. Lo importante es que Dios estará contigo en todo momento, en toda situación. Dios estará ahí para cuidarte. Dios estará ahí para protegerte. Porque personas en el mismo cristianismo te pueden secuestrar. Porque personas en el mismo cristianismo pueden robarte algo que era muy apreciado para ti. Porque personas pueden hacer cosas malas en tu vida siendo tú un cristiano. Pero aunque esas cosas pasen en tu vida, tú tienes que seguir creyéndole a Dios. Porque eso malo que te pasó, ese mismo mal le pasará a la persona que te hizo ese mal. Aunque te pasen cosas malas, todo lo que te quitaron, todo lo que te quitó el pulgón y el revoltón, Dios te lo devolverá al doble. Dios te lo devolverá multiplicado. Dios te lo devolverá. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de poder.
Dios es un Dios de finanzas, un Dios de milagros, un Dios maravilloso y poderoso y omnipotente. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer varios milagros, hasta sanarte, puede sanar a tus hijos, puede sanar a tus padres, puede sanar a tu pareja, puede sanar a aquellas personas que amas. Pero si tú oras, ese milagro sucederá. Solo si oras, ese milagro estará ahí. Para que Dios haga un milagro, tienes tú que orar. Para que Dios haga un milagro en una persona, tenemos que orar. O la persona que esté enferma tiene que pedirle a Dios que la sane. Y sin necesidad de pedirle a Dios sanidad, Dios te puede sanar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios maravilloso y un Dios de milagro. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Soy el predicador Josías Morales Zapata. Los queremos. Recuerden no cometer pecado y siempre orar. Y recuerden apoyar al programa de Niños y Jóvenes con Cristo. Dale like, suscríbete y recuerda seguir viendo esos programas y siempre estar con Dios, porque Dios te cuidará. Que Dios te bendiga. Soy Josías Morales Zapata, el predicador de Dios. Que Dios me los bendiga, los queremos.